106.5. Son las 8:45. José La Luz. Bueno, señores, miren. Y lo bello que está él hoy. Tengo que ir al Congreso. Doctora, su marido está muy bello con su corbata. Son las reglas del sistema, ¿no? Y con corbata y pero vaina. te ves bien. Todavía siempre está así. Miren, señores. A Niurka le gusta, gracias. ¿verdad? ¿Ah? A Niurka, eso es lo vital. Bueno, gracias. ¿Qué dice Jova? ¿Qué dice? A María Elena. Oye. Eso, Mira, no le hagas caso, eso es envidia de Jova, ya llegó el Jova, chocolate, porque, no ha atacado, mira, sé que no te como van a tú traer. eres como una quinta parte de él, ¿tú entiendes? Él quisiera estar como tú y no puede, eso es, no le hagas caso. Bueno. Miren, señores. Yo dije ayer que el presidente debía considerar el 2018 y creo que el 2019 y el 20, los 3 años que le quedan de gobierno, como años de la seguridad, porque ese es el principal problema que tiene el país, seguridad y corrupción, dicen las encuestas. Yo le agrego debilidad institucional, que es una consecuencia de la misma corrupción, porque el tráfico de influencia es una modalidad de corrupción, de modo que todo se resume a corrupción e inseguridad. De hecho, a quienes han tenido la oportunidad de escuchar, cuando yo hablo de mi diagnóstico de seguridad, tiene 25 indicadores y hay 15 que tienen que ver con corrupción. 7 que son directos, 8 que son directos y 7 que son indirectos de corrupción. De modo que la mayoría de las causas de la inseguridad en República Dominicana están determinadas por la corrupción. 15 de 25 indicadores tienen que ver con la corrupción. Y por eso yo digo que inseguridad y corrupción son los principales problemas. Inclusive son problemas tan fuertes que ensombrecen los grandes logros del gobierno del PLD, de mi partido, del gobierno del presidente Danilo Medina, que tiene logros incuestionables, pero que no se ven por el impacto negativo que tiene sobre el gobierno la corrupción y la inseguridad. No se ven, pero el gobierno tiene muchísimos logros importantes. Y sobre eso, no sé si el gobierno declaró alguno de estos años de la inseguridad. Anteriormente habría que hacer un ejercicio ahí, buscarlo. De la inseguridad. De la inseguridad o no ponerlo en negativo. Exacto, yo no creo que es de la seguridad, porque la inseguridad es el problema. La aspiración es la seguridad. Entonces, ojalá que lo hiciera 1, 2, 3 años consecutivos, porque a mí particularmente me parece que garantizar la estabilidad de la seguridad de República Dominicana, desmontar un sistema para montar otro, se toma al menos 10 años con una voluntad política férrea, al menos 10 años. Cada día que perdamos es un día que se agrava la inseguridad. Cada día que se pierda, cada hora que se pierda, cada minuto que se pierda, se va a seguir agravando. Con el tema de los feminicidios, hay algo que yo no entiendo con la violencia de género. O sea, yo creo saber las causas de la problemática, pero yo no sé por qué la reacción de los hombres es tan desbordada que incluso se lo lleva a ellos de paro. Hay un porcentaje importante de hombres que después que matan a su mujer se matan ellos. Qué bueno. Se matan ellos, aunque los últimos 3 de los últimos feminicidios, los hombres no se matan. Y se entregan. En el caso de Geraldine no se mató y se entregó. En el caso de el abogado de San Pedro, el mecánico de la niña, que no es un caso de violencia intrafamiliar, pero sí de violencia de género, no se mató. Y en el caso de Stacy, la de anoche, en los Alcarrizos, es una vaina terrible. Miren el caso de Stacy, miren el perfil de Stacy. A los 15 años fue madre. Murió a los 20, dejó un hijo de 5. A los 15 fue madre. Su último trabajo fue en una banca de lotería. Actualmente no estaba trabajando, pero a un desempleada le gustaban las fiestas. Salió con una amiga a la discoteca y empezó a postear por Facebook y por Instagram fotos con comentarios de lo que estaba haciendo. Pero resulta que apareció después ahorcada en unos matorrales. Parece que la pareja de ella la esperó en la casa que llegara y la mató. Porque la policía lo apresó por
Yo no sé si ya Aunque ella dieron- no vivía con él, ella vivía con una tía. hay una amiga que no aparece, que andaba con él. Sí, por lo tanto yo creo que es adelantar juicio, suponer, No digo aunque él yo es estoy sospechoso. tirando pero hipótesis, sí. porque la policía no ha... a él no se ha confirmado ni siquiera que tuvo. La policía tiene el tipo preso. Sí, lo apresó desde ayer. para investigación, pero Entonces, hay que yo ver lo si- que no entiendo si es la respuesta desbordada la reacción desbordada con una violencia que está fuera de los límites de la civilización. Hay que ver si la violaron. Hay No, que yo ver no si- estoy hablando de ella, yo estoy hablando Porque- de las características comunes de los Sí. feminicidios. Los Alcarrizos es una Porque zona en el caso de la, en muy el caso de la peligrosa para- niña de San Pedro de Higüey, el tipo después que la violó, la ahorcó y después la volvió a violar después de muerta. Coño, ¿qué le hizo esa niña a él? Es una ¿Qué bestia. le hizo? O el tipo que... Yo me esto imagino es- que eso sería bajo drogas o Sí, algo. un droga, enfermo, hay un- droga, porque eso es no. Yo que- tengo la droga incluida entre uno de los... Porque el 90% de los casos de delincuencia tienen droga de por medio. Lo que pasa es que eso no se estudia. La mayoría, o droga por consumo, o droga por microtráfico, o droga por narcotráfico. Hay un problema. El caso de los Alcarrizos, del tipo, eso es violencia intrafamiliar. El papá no quería darle la tarjeta Solidaridad para que él le empeñe para comprar droga. Y agarró un pico y lo mató con un pico. Wow. Coño, lo mató con un pico a su papá, viejo. ¿Tú entiendes? Entonces, permitimos que esos casos lleguen a ese nivel extremo de parasitismo sin que nadie intervenga. Si un tipo acostumbra a forzar al papá para que le quite la tarjeta de solidaridad, para que le dé la tarjeta de solidaridad obligado, una persona con 79 años que ya no se puede valer por sí misma, o que si lo hace con mucha dificultad, tiene que haber un mecanismo social para que el Estado intervenga ahí. Pues miren, lo mató como un pico a su papá. El muchacho de Dajabón, que intentó matar a su mamá. Eso son vainas que nosotros tenemos que estudiarlo como sociedad. Yo considero que una forma idónea de hacer ese tipo de ejercicio sería juntar a todos los que están presos por feminicidio, que quedaron vivos, y hacer estudios con ellos, hacerle concesiones para que ellos hablen, porque ya están sentenciados. Hacerle focus group y ponerlos a hablar de los temas sobre la base de incentivos, para que ellos digan por qué actuaron con esa hazaña. Porque hay una serie de comportamientos agresivos, fuera de la ley, pero que no terminan en la muerte. Todos estos terminan en la muerte y, repito, en la mayoría de los casos también se matan los agresores. Es una vaina que realmente uno no atina a comprender. El impuesto interno está haciendo un ejercicio interesante de transparencia y de participación, que yo quiero invitar a las personas a participar, sobre todo a la clase media, que son emprendedores, que tienen empresas, que pertenecen a las pymes, a la micro, pequeña y mediana empresa, porque los grandes empresarios tienen oficinas dedicadas para hacer eso. Pero la Dirección de Impuestos Internos, va a abrir un foro. Lo abrió ahora, creo que desde el 5 de diciembre hasta el 12 de enero, febrero, lo vi en el periódico esta mañana. Y entonces ese foro es para ver cómo manejar el ITEVIS. Wow, interesante. Un foro de cómo debe manejarse la gestión del ITEVIS entre el Estado, los contribuyentes y los receptores, los intermediarios, porque hay que decir algo importante. Es interesantísimo, que a veces no conocen. Sí. Los agentes, la Los pyme agen- como agentes de Hay retención. que decir que el empresario o el comercio sirve como agente de retención en el caso del ITEVIS. Ese ITEVIS no es de ellos, ese Claro. ITEVIS lo paga el consumidor. Ese dinero ajeno. O si ellos lo pagan, lo están pagando como consumidores. No, ellos son agentes de retención. Y yo particularmente como legislador digo que esa es una función pública. Servir como agente de retención de impuestos del Estado es una función pública, independientemente de que tú no tengas asignado ese rol. Bueno, no hay perdón para el que se queda con el ITEVI. Debe pagar mora, debe pagar Sí. intereses y se le suspende Pero- el número de comprobante Sí, pero fiscal. yo creo que hay que agregarle algo. Y hay gente que se va a sentir incómoda con esto, pero si queremos un régimen de transparencia, tenemos que pensarlo así. El que retiene ITEVI tiene que hacer declaración pública.
Bueno, la hace porque la declaración tú tienes que presentar al No año. la hace con el mismo régimen con que la hacen los funcionarios. No, pero Tiene que hacerla. No, pero porque es un rol de función pública. es que la empresa la hace regularmente. La renta recibe los estados financieros. la Claro, empresa no sí. lo reporta eso. Tú tienes que reportarlo. Tú haces ese reporte, pero tú no te acoges a la ley Lo único- 300, la ley de Es que- declaración pública. es que los 311, funcionarios- ¿no? perdóname, pero los funcionarios en los reportes manejan- que hace cada empresa, Claro. pequeña o grande, no importa Tiene que el presentar régimen, ahí su tema. tiene que reportar lo que Totalmente. retiene. Por Es el más ITEVI. que los funcionarios. Más que los funcionarios. Bueno, Los funcionarios no eso es obligados, ni transparente. tienen, ni lo sancionan. Las empresas sí. De impuesto interno que es la otra. Sí. Para Para las empresas públicas, para las Estoy empresas. diciendo- Es más, Puede ser raro. oye José, Bueno. los empresarios tienen un socio. Esa empresa es mía, no, usted tiene un socio. ¿Quién? El gobierno, Entonces ahí el no Estado, que es el que le facilita. Y pregúntale a Melton Pineda, ¿qué está aquí lo que presenta si su empresa, Bueno, si yo sus estoy diciendo, actividades tú no sabes que aquí la mayoría de la presentan gente impuestos? no presenta nada, ¿verdad? Pero está Porque bueno eso, que casi el 60% de la economía es informal. Ese no En el presenta porque es 2012 informal. aquí se hizo una reforma y se creó la figura del monotributo para que la gente pagara lo mínimo. En el pacto fiscal. No, Y así no funciona. solo buscando ganar más el Estado, sino tenerlo a la vista. Y ni así. Pero es que Bueno. lo informal Entonces, no- la no- ley 311-14 sobre declaración jurada no incluye los agentes retensores de impuestos. No lo incluye. Una cosa es que tú tengas que declarar impuestos y otra cosa es que tú tengas que hacer una declaración jurada de tu patrimonio. Y yo creo que todo el que retiene impuestos tiene que hacer declaración jurada de bienes. Todo el que retiene impuestos, para mí, lo está haciendo en un rol de función pública. Y ustedes saben que el mayor nivel de evasión en la República Dominicana es por el ITEVI. El mayor nivel de evasión en República Dominicana es por la vía del ITEVI. Una cosa espantosa. Entonces saludo esta iniciativa de impuesto interno de abrir un foro digital, tecnológico, para que las personas solamente inscribiéndose en ese foro puedan dar su opinión sobre el régimen tributario del ITEVI. Y por último, Julio, decirlo Me apuntan, José, disculpa, una persona de hecho que tiene bastante experiencia en el tema tributario, que los agentes de retención, cuales sean, necesariamente están especificados en la ley. O sea, no es una resolución de un momento, sino que bueno, la ley si lo tú retienes contempla. ITEVI, no tiene que estar especificado. Si tú tienes un negocio, una cafetería, y tú me vendes un sándwich a mí en 100 pesos y me cobras 118, tú estás reteniendo ITEVI. Claro, Ese si ITEVI no lo es tuyo. reporta, es Ese un ITEVI no es tuyo, tú estás haciendo un rol de función pública Bueno, por tu rol en la sociedad. Efectivamente, lo Ya. único que me apuntan es que la ley lo debe especificar, o sea, no es No una... lo dice, la ley lo dice. Que la ley No, lo que dice. yo quiero decir, Anibelca, es que es un rol de función pública. Sí, retener es dinero impuestos, público, porque ese finalmente. dinero es Es público. dinero público. Y en un porcentaje considerable, el que lo retiene se queda con él. Tú eres un intermediario y punto. Y como tú estás haciendo una función pública, yo creo que tú debías acogerte a la ley 311-14, sobre todo, porque si queremos transparencia, todo tiene que estar a la vista. Y por último, decir lo siguiente. Miren, los fondos de pensiones, dice el periódico El Diario Libre de hoy, están en 507,000 millones de pesos. La última vez que yo vi el balance del déficit cuasi fiscal del hoyo de Baninter, que empezó con 104,000 millones de pesos en el 2003, atención a la sociedad, que estos datos pocas veces se comentan en los medios. El hoyo de Baninter empezó con 104,000 pesos en el 2003, rescate. Y la última vez que yo vi el balance iba por 540,000 millones de pesos. 540,000 millones de pesos iba el hoyo de Baninter. Yo lo vi hace como 3 meses. 3 o 4 meses fue que vi el balance. Lo puedo buscar ahora, pero yo no tenía este esquema planteado. Iba a hablar de las cooperativas, pero cuando vi ese titular de Diario Libre me llamó la atención porque hay una relación proporcional. En la medida en que se ha venido comportando el ahorro compulsivo, porque ese es un ahorro compulsivo de la sociedad. Esto, señores, es uno de los factores que permite la estabilidad económica del país. Ese colchón de $500 billion de pesos. Ese colchón de $500 billion de pesos que tiene la banca
para hacer negocios, para prestar, para financiar la economía dominicana. La mayoría de ese dinero, el gobierno lo tiene prestado. Porque el gobierno es que debe la mayoría de esos 500.000 millones que se emiten en la modalidad de certificado financiero. Y el gobierno lo coge prestado. Entonces, las AFP empezaron a operar en el 2003, en el mismo año que explotó el caso de Baninter. Porque las ARS empezaron en el 2009, pero la primera pata de la ley 87-01 empezó a funcionar en el 2003, en el mismo año del hoyo de Baninter. Y tienen prácticamente los mismos niveles. Entonces, el hoyo de Baninter va por 540.000 millones y los fondos han ahorrado del trabajo de los trabajadores y de los empleadores, porque los empleadores ponen una parte, 507.000 millones de pesos. Ahora, con esto termino, ¿cuánto tienen las cooperativas en República Dominicana? El último dato que vi, que me lo dio el presidente me lo dieron en un acto de la asociación de la cooperativa de aduanas en la que participé, andaba por el orden, las cooperativas están administrando ahorros por el orden de los 240.000 millones de pesos. La mitad de los fondos de pensiones lo tiene la cooperativa. Y ahí viene la parte final del comentario. Hay un grupo de cooperativas que está promoviendo una autorregulación. Ese grupo está encabezado por Julito Fiscal, que es legislador conmigo en el Congreso. Presidente de la Federación de Cooperativas. Está promoviendo una autorregulación. Y hay otro grupo de una superintendencia de y hay otro grupo de cooperativas que sea la superintendencia de bancos, que quiere que el Estado los regule. Yo le voy a decir algo a los dos grupos porque yo creo mucho en la cooperativa. Yo creo que en la cooperativa hay un modelo económico en sí mismo. Yo creo mucho en eso, sobre todo por Elinor Ostrom, la premio Nobel, la única mujer que ha ganado un premio Nobel de Economía 2010, murió hace 2 años. Elinor Ostrom, gobernanza de los bienes comunes. Yo creo mucho en eso, en ese modelo Infotep, que hay un equilibrio de fuerzas que permiten que las gestiones se hagan con más transparencia y más equidad. Yo considero que a todas las cooperativas de todos los sectores les conviene apoyar la regulación del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una ley de lavado y en el Congreso, en lo que canta un gallo, se aprobó otra. Porque los norteamericanos querían que se aprobara. Esa ley de lavado está teniendo un impacto en la economía que nadie lo ha medido. En una economía donde casi el 60% es informal. Esta economía no aguanta esa ley. Pero resulta que hace 2 semanas fue una comisión al Congreso a promover otra ley más. Para fortalecer la de lavado. Entonces hay muchísimas cooperativas que lo que están administrando es el ahorro noble de los trabajadores, igual que los fondos de pensiones. Pero hay otras cooperativas que no. Entonces ahí pueden pagar justo por pecadores. A los que están trabajando honestamente en el negocio de la cooperativa, tienen que procurar urgentemente que ese nicho se regule. Porque si ese nicho no se regula, entonces con esa legislación que ya tenemos, que está empezando ahora, y con la que viene el año que viene, que eso no lo para nadie, que lo que está procurando es un enlace, un empalme de los Estados Unidos con nuestra base de datos tributaria, con nuestra base de datos fiscal y con nuestra base de datos financiera, entonces ahí ese sector que no está regulado todavía pudiera tener serios problemas. Cambio fuera.